Buenas, les saludo desde mi pequeño lugar en el mundo. Estuve viendo dos libros muy interesantes en estos días, aprovechando días de lluvia, en los que uno busca refugiarse, tomar un buen café, hacer una buena lectura, y elegí dos libros de Ismael Cala. Había perdido yo a Ismael Cala, aquel periodista de CNN que tenía unos programas de entrevistas realmente fantásticos. Allá por 2013 escribió este primer libro que les comento. Los dos son de Cala. El primero se llama Aprender a escuchar. Había escrito esto él en 2013 cuando todavía era periodista de CNN, era el entrevistador estrella de CNN en español. El Larry King de CNN, Larry King latino, como le decía el New York Times, en el prime time de CNN, con unos programas fantásticos realmente, de mucho éxito. Y este libro, Aprender a escuchar, él escribió porque decía, me tenía que morder la lengua para escuchar al entrevistado, porque yo le preguntaba, dice él, y inmediatamente quería como que entrar de nuevo a hablar, quería marcar lo que mi entrevistador dudaba o quería ayudarle con sus ideas, pero quería hablar. Y me daba cuenta que me costaba mucho escuchar. Me costaba mucho por la ansiedad, quizá por la falta de humildad, en fin, por distintos factores. Pero interesante el libro porque a partir de esa anécdota laboral, lleva la reflexión hacia algo personal que nos ocurre a muchos, el no poder escuchar o el no saber escuchar, no entrenarnos a escuchar y a recibir al otro. Renuncia Ismael Cala en creo que 2016, renuncia después de 5 años de estar en CNN, con el éxito rotundo que tenía, renuncia a su programa, renuncia a la cadena. La gente no podía creer. Y él dice, no, yo voy a hacer mis propios emprendimientos, hacer coaching, hacer, no motivación, porque a él no le gusta que se le diga, se le hable de motivación. Él no es motivador, dice él mismo. Él habla de una planificación o de una estrategia para el desarrollo humano, para sacar lo mejor de cada uno. Tiene el Cala Center, que es una casa enorme, digamos un jardín encantado, podría llamarse, un jardín botánico muy lindo, donde hacen sus charlas, las organizaciones van. El Cala Center en Miami es uno de los sitios realmente paradisíacos. Pero Cala tiene una historia de vida. No solamente sorprende aquella decisión de renunciar a CNN, nada más y nada menos, imagínense al prime time de esta enorme, esta gigante cadena de televisión. No solamente sorprende eso, ¿no? Muchos decían es un suicidio, ¿cómo vas a dejar? La mayoría de los periodistas, locutores, quiere llegar hasta allí, es como llegar al top, al cielo, ¿no? Pero él dijo, no, yo tengo otras cosas que hacer, y lo logró. La historia de vida de Cala es muy difícil. El padre esquizofrénico, sin un brazo, creció rodeado de tías y de su madre. Él decía, yo era un niño enfaldado y amanerado. Le fue muy difícil la relación en los años escolares, en los años del colegio, intentos de suicidio. Tuvo también aquella etapa de tratamientos psiquiátricos con medicaciones. Simpático, Ismael dice, yo antes estaba medicado, ahora estoy meditado, refiriéndose a las meditaciones que le llevan a uno a obtener, digamos, una vida más plena y a tener éxito en la vida. Cala pasó por muchas dificultades, nació en Santiago de Cuba. De Cuba logró ir a Canadá, logró estudiar periodismo, trabajar, fue a Estados Unidos, consiguió entrar en CNN. Tiene una vida personal, sobre todo marcada a nivel familiar por casos de suicidio, de tías, esquizofrenia y otros problemas mentales que le tocan muy de cerca. Él superó todo esto. Un día, estando frente a su padre y viendo cómo su padre estaba postrado, digamos, a causa de su enfermedad, Cala dijo, no, esto no va a ser el reflejo de mi vida, esto no va a marcar mi destino, esto no me va a impedir a mí cambiar la historia y salir adelante y tener algo positivo y pleno en mi vida.
la historia, cuando él cuenta la historia, cuando él empieza a contarte la historia, es realmente fabuloso, es impresionante. Son esas personas que iluminan a uno, ¿no? Y a partir de 2 libros que encontré y que estuve hojeando y viendo, pude recordar a ese Cala y profundizar un poco más en su historia de vida. Porque hay muchas personas que dan como recetas, ¿no? Con las cuales en realidad alimentan su ego, como diciendo, mire, yo sé cómo se maneja la vida, yo sé esto, sé aquello, se hacen de los filósofos. Y en realidad son personas llenas de ego y vacías por dentro, por supuesto. El caso de Cala es muy bueno porque él parte de su propia experiencia de vida, él te habla de su vida, te habla de lo que a él le pasó, de lo que le pasa. Él contaba, por ejemplo, entre muchas otras anécdotas, contaba que en 2008 había comprado una casa en Estados Unidos y la perdió con la devaluación del dólar, con la cuestión esa de fideicomiso o no sé, de bienes fiduciarios, cosas así. Parece que perdió a causa de eso valor el dinero, por lo cual él tuvo que entregar de nuevo la casa. Y él dijo, para mí no fue, digamos, no fue absolutamente algo que me tumbó, al contrario, sí me dolió, me golpeó, pero pude reponerme y dije, lo voy a volver a intentar. Y será una casa más grande. Y vaya si lo cumplió. Tiene el Cala Center, que es realmente impresionante. Les invito a que lo busquen, que lo vean. Allí se hacen charlas, se hace yoga, se trabaja mucho el desarrollo personal, pero más allá de la estructura, lo que yo rescato es la experiencia de vida. Sobreponerse a cada obstáculo grande, que aparentemente podría tumbar a una persona, podría derrotar a una persona. O podría ser excusa para decir, como todos hacíamos, hasta conocerlo a Cala, yo soy así porque vengo de una familia así, mi padre es así, mi mamá es así, entonces, ¿qué tanto? No, él decía, yo no voy a ser el reflejo de esto, yo voy a mejorar esto. Y si hay un obstáculo, lo voy a superar. Para eso decreto tal cosa. Y la fuerza de la palabra, la fuerza de la mente, la fuerza positiva de la mente, la fe en Dios, porque él es muy creyente, le preguntaron una vez a Cala, ¿qué es la abundancia? ¿Qué es la riqueza? Él decía, la abundancia es Dios, es Dios. Entiéndase como se lo entienda, desde el punto de vista que se lo entienda, sin dogmas. Es ese ser superior que nosotros llamamos Dios. Esa es la abundancia. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es una mente en estado de pobreza, con pensamientos pobres, con un sistema de pensamientos pobres que no se permite alcanzar el bienestar material o el desarrollo personal. Y eso me recuerda mucho a David Goleman. David Goleman es este médico, este psiquiatra, periodista norteamericano, que hace 30 años, en 1995, había escrito un libro que se llamaba La inteligencia emocional. Es uno de esos libros clásicos, es uno de esos libros que uno tiene que tener a mano y revisarlo cada cierto tiempo. Hace 30 años el doctor Goleman ya hablaba de inteligencia emocional, hablaba de las emociones, de la importancia de las emociones y de poder gestionar esas emociones. Y lo importante que es en las relaciones interpersonales, en las relaciones con los amigos, con la pareja, con el trabajo, con uno mismo. El arte de escuchar es el libro de Cala, el paso 1. El paso 2, el más reciente, repito, es el arte de escucharte. Y decía Cala, no es solamente escucharte con los oídos, es el arte de escucharte, escuchar tu corazón, escuchar desde las emociones, escuchar desde tu experiencia, escuchar desde la meditación. Realmente me parece muy, muy interesante, ¿no? Hay muchas historias de vida, pero esta de Ismael Cala a mí me llegó mucho y me inspiró muchísimo, muchísimo, para poder ver de otra forma, aprender a ver de otra forma varios aspectos aparentemente negativos que tenemos en la vida. No son más que oportunidades para crecer, no son más que oportunidades para aprender. Yo creo que si el ser humano deja de revisarse y reconocer sus errores, está condenado al fracaso. Pero si reconocemos eso que nos falta mejorar, reconocemos los errores, las cosas que hicimos mal, por falta de experiencia, vaya a saber por qué, es el comienzo, reconocer es el comienzo para poder transformarse y hacer de cosas negativas o de experiencias negativas un gran aprendizaje
que nos lleve a tener una vida realmente plena. Les invito a leer estos dos libros, los libros de Ismael Cala. Este hombre que renunció a CNN en la cúspide de su carrera, y cuando todos pensaban, ya lo daban por muerto, decían, no, este no va más para adelante, demostró que es capaz de cumplir sus sueños, demostró la fuerza mental bien focalizada, demostró que de los obstáculos podemos sacar cosas positivas y cosas buenas y convertirnos, transformarnos en mejores versiones de nosotros mismos y en mejores seres humanos. En un mundo en el que todo es aparentemente descartable, a mí me llama mucho la atención. Parece ser como que se pone de moda, y más todavía con estos charlatanes que hay muchísimos, que hacen de coaching, de gente que sabe mucho, de cuando hay una relación rota, qué tenés que hacer, no le hables, no le llames, no busques. Creo que se ha roto una línea, no solamente aplicada a las relaciones laborales o relaciones de amistad o relaciones de pareja, sino que creo que se ha roto una línea entre lo que en un principio es bueno, que es el desarrollo de la autoestima, pero se ha llevado tanto que pasa del desarrollo de la autoestima al hedonismo, al egocentrismo, a la egosintonía. Y ahí se convierte en algo bastante feo. Si no prestamos atención a todo lo que se nos dice, se nos anda recetando, podemos caer en ese hedonismo y en esa cuestión de la egocentría, del egocentrismo. Por eso me parece muy sano Cala, porque no cae en esos extremos tan nefastos. Él dice, tenés que luchar por lo que querés. Da a entender que uno sí lucha, lo intenta de nuevo, va de nuevo. Perdió la casa, bueno, de nuevo, ¿qué falló? ¿Qué hicimos mal? Intentemos otra casa. Y una más grande si es posible. O sea, los obstáculos no deben paralizarnos en el trabajo, en las relaciones con los amigos, porque somos seres humanos, el amigo puede fallar, nosotros podemos fallar con el amigo, y entonces si vamos por el lado del narcisismo, vamos a decir, no, si no me quiere hablar, que no me hable, si perdió un amigo, me perdió a mí. Pero sin embargo, si dejamos ese narcisismo de lado, podemos ir por el otro camino y entender que de un error o de un obstáculo o de un negocio que aparentemente no salió, se puede volver a empezar y se puede intentarlo de nuevo. Y eso se aplica en el trabajo, se aplica en los emprendimientos que podamos tener, se aplica a tener esa fe, esa motivación, ese verlo de manera optimista y de intentarlo. Y si no sale en la primera, intentarlo de nuevo. Y si tu empresa no tiene éxito ahora, revisá qué falta. ¿Será el rubro adecuado? ¿Será que no estamos fallando en esta estrategia de ventas? No sé, pero intentarlo de nuevo y mejorar nuestra propia versión como personas de nosotros mismos día a día. Les dejo estas dos recomendaciones, dos libros, y queda pendiente hablar del doctor David Goleman y de aquel libro de hace 30 años, La inteligencia emocional. Fue el que acuñó ese término. Antes no se hablaba de inteligencia emocional. El creador de esa terminología y el que nos enseñó mucho sobre eso es el doctor David Goleman. Merece la pena en un video siguiente hablar un poco de él. Por ahora, les saludo desde mi pequeño lugar en el mundo recomendándole ese libro. Dos, en realidad, El arte de escuchar y El arte de escucharte. Hasta la próxima.